Hoy leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables. Libro quinto, página 549. La vida empezó a ser muy áspera para Mario. Comerse la ropa y el reloj no era nada. Se vio reducido a esa situación inexplicable que se llama comerse los codos. Es horrible, esa cosa horrible, que quiere decir días sin pan, noches sin sueño y sin luz, hogar sin fuego, semanas sin trabajo, porvenir sin esperanza. La levita rota por los codos, el sombrero viejo que hace reír a las jóvenes, la puerta que se encuentra cerrada de noche porque no se paga la patrona, la insolencia del portero y del bodegonero, la burla de los vecinos, las humillaciones, la dignidad ultrajada, el trabajo de cualquier clase aceptado, los disgustos, la amargura y el abatimiento. Mario aprendió a devorar todo esto y a no tener que devorar muchas veces más que estas cosas. En estos momentos de la existencia en que el hombre tiene necesidad de orgullo, porque tiene necesidad de amor, se vio burlado, porque andaba mal vestido, y ridículo porque era pobre. La edad en que la juventud inflama el corazón con imperial altivez bajó más de una vez a los ojos de sus botas, agujereadas. Conoció la injusta vergüenza, el punzante bochorno de la miseria. Prueba terrible y admirable de que los débiles salen infames y los fuertes sublimes. Crisol en que el destino arroja al hombre cuando quiere hacerle de él un ser despreciable o un semidios. Porque hay muchas veces acciones grandes en esas pequeñas luchas. Hay valor terco e ignorado que se defiende palmo a palmo en la sombra contra la fatal invasión de la necesidad, de la ignominia. Hay nobles hay nobles y misteriosos triunfos que no vengan ninguna mirada, que no tienen la indemnización de ninguna clase de fama, ni el saludo de ninguna clase de aplausos. La vida, la desgracia, el aislamiento, el abandono, la pobreza son campos de batallas que tienen sus héroes, héroes oscuros, pero más grandes a veces que los héroes ilustres. Hay naturaleza firme y rara que han sido creadas así por la miseria, que es casi siempre una madrastra en algunas veces. La desnudez engendra en ocasiones el vigor de la alma y del talento. La miseria amamanta la altivez. La desgracia suele ser un buen alimento para los corazones magnánimos. Hubo una época en la vida de Mario que él mismo barría su miserable cuarto en que él mismo iba a comprar 2 cuartos de queso de brie a casa de la frutera, en que esperaba que cayese la oscuridad del crepúsculo para entrar en la panadería y comprar una libreta que llevaba furtivamente a su barbilla, como si la hubiese robado. Alguna vez se veía a deslizarse en la carnicería del rincón, entre las parlanchinas cocineras que le rodeaban, a un joven de aspecto zurdo, con unos libros bajo el brazo, que al entrar se quitaba el sombrero, dejando ver el sudor que corría de su frente. Hacía un profundo saludo a la carnicera sorprendida. Otra al criado de la carnicería. Pedía una chuleta de carnero. Le pagaban dando 6 o 7 sueldos. Le enviaba un papel, la ponía debajo del brazo entre 2 libros y se iba. Aquel joven era Mario. Con aquella chuleta le cosía él mismo. Vivía 3 días. El primer día comía la carne, el segundo se bebía el caldo y el tercero roía el hueso. En varias ocasiones la tía Gillenormand hizo tentativas y le envió 60 doblones. Mario se los devolvió siempre, diciendo que nada necesitaba. Aún estaba de luto por su padre cuando se verificó en él la revolución que hemos descrito. Eh, Desde entonces no había abandonado el traje negro, pero el traje le abandonó a él. Llegó un día que no tuvo levita, aún podía dorarle el pantalón. ¿Qué hacer? Courfeyrac, a quien había hecho algunos favores, le dio un frac viejo. Mario hizo que se lo volviera al revés por 30 francos, un portero cualquiera, y se encontró con un frac nuevo, pero era verde, y Mario hasta entonces no salió sino después de caer la noche, con lo cual hacía que su traje pareciese negro,
Quería vestirse siempre de luto y se vestía con las sombras de la noche. A través de todo eso se recibió de abogado. Se creía que vivía en casa de Courfeyrac, casa que era decente, y en la cual un cierto número de libros de derecho sostenidos y contemplados por algunos volúmenes de novelas descalabradas figuraban en la biblioteca que exigen los reglamentos. Se hacía dirigir las cartas a casas de Courfeyrac. Cuando Mario fue abogado, dio parte a su abuelo en una carta fría, pero llena de sumisión y respeto. El señor Gillenormand cogió la carta, temblando, la leyó y la tiró hecha 4 pedazos al cesto. 2 o 3 días después, la señorita Gillenormand oyó a su padre, que estaba solo en su cuarto, hablar en voz alta, lo que sucedía siempre que estaba muy agitado. Aplicó el oído y oyó que el anciano decía: si no fueses un imbécil, sabrías que no puedes ser a un tiempo varón y abogado. 2. Mario, pobre. Con la miseria sucede lo que con todo. Llega a hacerse posible. Concluye por tomar una forma y arreglarse. Se vegeta, es decir, se desarrolla uno de cierto modo miserable, pero suficiente para vivir. Véase cómo se había arreglado la existencia de Mario. Había salido ya de la gran estrechura. El desfiladero se ensanchaba un poco delante de él. A fuerza de trabajo, de valor y perseverancia, de voluntad, había conseguido sacar de su trabajo unos 700 francos por año. Había aprendido el alemán y el inglés. Gracias a Courfeyrac, que le había puesto en contacto con su amigo librero, desempeñaba en la literatura librera el modesto papel de utilidad. Hacía prospectos, traducía de los periódicos, anotaba ediciones, compilaba biografías, etc. Producto neto, fuese bueno o malo el año, 700 francos. Con eso vivía. ¿Cómo? No enteramente mal, veamos a decirlo. Mario ocupaba la casa de Gorbeau mediante el precio anual de 30 francos, un chiribitil sin chimenea, llamado gabinete, donde no había en materia de muebles más que lo indispensable. Estos muebles eran suyos. Daba 3 francos al mes a la vieja inquilina principal por barrer el chiribitil y por subirle por la mañana un poco de agua caliente, un huevo fresco y un pancillo de 5 céntimos. Con este pan y este huevo se desayunaba, de modo que el almuerzo le costaba de 2 a 4 sueldos, según estaban caros o baratos los huevos. A las 6 de la tarde bajaba por la calle de Santiago a comer a casa de Rousseau, enfrente de Basset, y el vendedor de estampas del rincón de Rousseau, enfrente de Basset, el vendedor de estampas del rincón de la calle Maturins. No comía sopa, tomaba una ración de carne de 6 sueldos, media ración de legumbres de 3 sueldos y un postre de otros 3, y por otros 3 pan a discreción. En cuanto al vino, bebía agua. Cuando pagaba en el mostrador donde estaba sentada majestuosamente la señora Rousseau, siempre gruesa y aún fresca en aquel tiempo, daba un sueldo al mozo, y la señora Rousseau le daba una sonrisa. Después se iba. Por 16 sueldos tenía una comida y una sonrisa. Este restaurante de Rousseau, donde se vaciaban tan pocas botellas y tantas tinajas, era más bien un calmante que un restaurante. Ya no existe. Su dueño tenía un buen mote. Le llamaba Rousseau el Acuático. La palabra restaurante no tiene una traducción exacta en castellano. La hemos dejado así para conservar el juego de palabras entre restaurant y calmant. Almorzando pues por 4 sueldos y comiendo por 16, le salía el alimento por 20 sueldos diarios, es decir, 365 francos. Es decir, 365 francos al año. Añadiendo a esto los 30 francos de alquiler y los 36 de la vieja, más algunos otros gastillos, resulta que por 450 francos tenía Mario la casa, comida y servicio. El vestir le costaba 100 francos, la ropa blanca 50, la lavandera otros 50, y el todo no pasaba de 650. Era rico hasta el punto de que prestaba a veces 10 francos a un amigo. Courfeyrac le había tomado a préstamo una vez 60 francos. En cuanto a la lumbre, como Mario no tenía chimenea, la había simplificado. Mario tenía siempre 2 trajes completos, uno viejo para todos los días y el otro nuevo para las ocasiones. Ambos eran negros. Solo tenía 3 camisas, una puesta,
otra en la cómoda y la tercera en la casa de la lavandera. Las renovaba a medida que usaban, y como estaban casi siempre rotas, le obligaba a ir abotonando hasta la barba. Para llegar Mario a esta situación floreciente le había sido necesario algunos años. Años muy rudos, difíciles unos de atravesar, otros de subir. Pero no había decaído ni un solo día. Todo lo había padecido en materia de desnudez. Todo lo había hecho excepto contraer deudas. Se daba testimonio de que nunca había debido un sueldo a nadie, porque creía que era deuda el principio de la esclavitud, y se decía acreedor es peor que un amo, porque un amo no posee más que la persona, pero un acreedor posee la dignidad y puede abofetearla. Prefería no comer a pedir prestado, y así habían pasado muchos días ayunando, conociendo que los extremos se tocan y que así no están apercibido, la minoración de los bienes de fortuna puede llegar al alma. Cuidaba celosamente de su altivez. Una frase, un acto que en ocasión le hubiera parecido una deferencia, le parecía entonces una humillación, y se erguía. No se aventuraba en nada para no tener que retroceder. Tenía en su fisonomía una especie de rubor severo. Era tímido hasta la aspereza. En todas sus pruebas se sentía animado y aún algunas veces impulsado por una fuerza secreta que tenía dentro de sí. El alma ayuda al cuerpo y en ciertos momentos le sirve de apoyo. El mal es el único pájaro que sostiene su jaula. Al lado del nombre de su padre se había grabado otro nombre en su corazón, el nombre de Thénardier. Mario, en su naturaleza entusiasta y grave, rodeaba de una especie de aureola al hombre a quien en su pensamiento debía la vida de su padre, aquel intrépido sargento que había salvado al coronel en medio de las bombas y las balas de Waterloo. Nunca separaba el recuerdo de este hombre del recuerdo de su padre y los asociaba en su veneración. Era una especie de culto de los grandos, el altar mayor para el coronel y uno pequeño para Thénardier. Lo que redoblaba la ternura de su reconocimiento era la idea de infortunio en que sabía que había caído y desaparecido Thénardier. Mario había sabido en Montfermeil la ruina de la quiebra del desgraciado posadero. Desde entonces había hecho esfuerzos inauditos para encontrar sus huellas y llegar a él en el tenebroso abismo de la miseria en que había desaparecido. Había escuadriñado toda la comarca, había ido a Chelles, a Bondy, a Gournay, a Fogent, a Lagny, y por espacio de 3 años se había dado solo a buscar, gastando en estas exploraciones el poco dinero que ahorraba. Nadie había podido darle noticias de Thénardier. Creía que se había ido al extranjero. Sus acreedores le habían buscado también con menos amor que Mario, pero con tanto tesón, y no había podido echarle mano. Mario se acusaba y se reprendía casi por no haber conseguido nada en sus investigaciones. Esta era la única deuda que le había dejado el coronel, y Mario tenía a honra el pagarla. ¿Cómo pensaba? Cuando mi padre yacía moribundo en el campo de batalla, Thénardier supo encontrarle a través del humo y de la metralla y llevarle sobre sus hombros, y no le debía nada, sin embargo. Y yo que debo tanto a Thénardier no puedo encontrarle en esta sombra en que agoniza y volvería a mi vez de la sombra de la vida. Ya, yo le encontraré. Y en efecto, por encontrarle hubiera dado a Mario un brazo, y por sacarle de una miseria toda su sangre. Volver a verle, hacerle un favor cualquiera, decirle, no me conocéis, pues bien, yo os conozco. Aquí estoy, disponed de mí. Este era el deseo más dulce y magnífico de Mario. Tercero, Mario, hombre. En esta época tenía Mario 20 años y hacía 3 que había abandonado a su abuelo. Había quedado ambos en los mismos términos de una y otra parte sin tratar de aproximarse ni de verse. Además, ¿para qué se habían de ver? Para chocar. ¿Quién habría hecho conocer la razón al otro? Mario era un vaso de bronce, pero el señor Gillenormand era una olla de hierro. Pero digamos aquí que Mario se había equivocado al juzgar el corazón de su abuelo. Había creído que su abuelo no le había amado nunca, y que aquel buen hombre vivo, duro y risueño, que juraba, gritaba, tronaba y levantaba el bastón, no había tenido para él a lo más sino ese afecto ligero y grave de la vez, de los gerontes de comedia. Mario se engañaba.
Hay padres que no quieren a sus hijos, pero no hay abuelo que no adore a su nieto. En el fondo, ya hemos dicho, el señor Gillenormand idolatraba a Mario. Le idolatraba a su manera, con su acompañamiento de sofiames y en el corazón. Exigió que no le hablase más de él, sintiendo en su interior el ser también obedecido. Los primeros días esperó que el bonapartista, el jacobino, el terrorista, el septembrista volviera, pero pasaron las semanas, pasaron los meses, pasaron los años, y con gran desesperación del señor Gillenormand, el bebedor de sangre no volvió. No podía menos de echarle de casa, se decía su abuelo y se preguntaba, si volviera a pasar por sí mismo, ¿volvería yo a obrar del mismo modo? Su orgullo respondía inmediatamente que sí, pero su encanecida cabeza que sacudía en silencio le respondía tristemente que no. Tenía sus horas de abatimiento, le faltaba a Mario y los viejos tienen tanta necesidad de afectos como el sol. Para ellos el afecto también es calor. Por más fuerte que fuese su naturaleza, la ausencia de Mario había producido alguna variación en él. Por nada en el mundo hubiera querido dar un paso hacia aquel pícaro, pero padecía. Nunca preguntaba por él, pero nunca pensaba en otra cosa. Vivía cada vez más retirado en el Maha. Era aún como en otros tiempos alegre y violento, pero esa alegría tenía una dureza convulsiva, como si tuviese dolor y cólera, y su violencia terminaba siempre por una especie de abatimiento manso y de sombrío. Decía algunas veces, oh, si volviera, qué bofetón había de darle. En cuanto a la tía, pensaba demasiado para amar mucho. Mario no era para ella más que una especie de perfil vago, y había concluido por cuidarse de él mucho menos que del gato o del loro que probablemente tendría. Lo que acrecentaba el secreto padecimiento del señor Gillenormand era que les aguardaba íntegro sin dejar adivinar nada. Su tristeza era como uno de esos hornillos nuevamente inventados que queman su mismo humo. Tenía a veces que llegaban algún oficioso malardado y le hablaba de Mario y le preguntaba, ¿qué hace o qué ha sucedido a vuestro señor nieto? El viejo ciudadano respondía suspirando, si estaba triste o sacudiéndose los vuelillos, si parecía alegre. El señor Valón de Pontmercy pleitea en algún rincón, mientras que el viejo padecía, Mario se aplaudía a sí mismo. Como todos los buenos corazones, la desgracia le había hecho perder la amargura. Solo pensaba en el señor Gillenormand con dulzura, pero le habría propuesto no recibir nada del hombre, que había sido malo para su padre. Era aquello como la traducción mitigada de su primera indignación. Por otra parte, se creía dichoso por haber padecido y por padecer aún, porque no le hacía por su padre, porque lo hacía por su padre. La dureza de su vida le satisfacía y le agradaba. Decíase con cierta alegría que aquello era lo menos, que era una expiación, que sin esto habría sido castigada de otro modo, y más tarde por su impía indiferencia hacia su padre, que no había sido justo por otra parte, que eran aún sus trabajos y su desnudez comparados con la vida heroica del coronel, y que, en fin, el único medio de acercarse y asemejarse a su padre era ser tan valiente contra la indigencia como el coronel lo había sido contra el enemigo, y que esto sin duda era lo que el coronel había querido decir al escribir estas palabras. Será digno de él. Palabra que Mario seguía llevando, no sobre su pecho, porque había desaparecido el escrito del coronel, sino sobre su corazón. Además, el día en que su abuelo le había expulsado no era más que un niño, pero ahora era hombre y lo conocía. La miseria, repetimos, había sido buena para él. La pobreza en la juventud, cuando puede salir adelante, tiene una cosa magnífica. La propiedad, la propiedad de dirigir toda la voluntad hacia el esfuerzo y todo el alma hacia la aspiración. La pobreza pone de manifiesto la vida material en toda su desnudez y la hace horrible. De aquí provienen esos inexplicables impulsos hacia la vida ideal. El joven rico tiene ciertas distracciones brillantes y groseras: las carreras de caballo, la caza, los perros, el tabaco, el juego, los banquetes y todo lo demás. Ocupaciones de las regiones bajas del alma a costa de las regiones más altas y delicadas. El joven pobre encuentra gran dificultad en ganar su pan. Come y cuando ha comido no le queda más que el ensueño de la meditación. Asiste a los espectáculos gratis que Dios le presenta.
Contempla el cielo, el espacio, los astros, las flores, los niños, la humanidad en que padece, la creación en que brilla. Contempla tanto la humanidad que descubre el alma, contempla tanto la creación que descubre a Dios. Medita, conoce que es grande, medita más y conoce que es sensible. Del egoísmo del hombre que padece pasa la compasión del hombre que medita. Un admirable sentimiento brilla en él, el olvido de sí mismo y de la piedad para todos.